110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 10. En la ciudad de Guatemala. Segunda parte. Resultó más fácil de lo que pensé, casi natural y lógico. La transferencia de mi fervor y pasión absoluto que yo sentía durante las campañas de evangelización, primero en las montañas de Tacuba, en El Salvador, y luego en los pueblos indígenas alrededor de Puebla, a la retórica que se necesitaba en la movilización estudiantil para que votaran por el candidato José Napoleón Duarte, quien había lanzado su candidatura presidencial por primera vez, siendo apoyado por una coalición de partidos centristas, de izquierda y centroizquierda, moderados, llamada Unión Nacional Opositora. Los estudiantes me eligieron como secretario tesorero de la Unión Estudiantil, la Sociedad de Estudiantes del Centro Universitario de Occidente, SECUO. Los estudiantes le tomaron confianza al padrecito para que administrara su dinero. Este puesto no era político, sino más que todo un trabajo de apoyo. Estaba encargado de colectar la cuota estudiantil antes que decidieran su horario de clases. Otra de las responsabilidades, no muy declarada, era asistir a sesiones por las noches con el resto de los líderes estudiantiles y algunos profesores que se llevaban a cabo en diferentes casas en los alrededores de Santa Ana, con el propósito de formular estrategias para que el pueblo votara por Duarte en las próximas elecciones presidenciales. Roperón Moreno, un hombre bajo con hombros amplios y pecho muscular que trabajaba como maestro de una escuela primaria, fue puesto por los dirigentes como mi tutor de marxismo y socialismo. Él era responsable de venir a buscarme a mi casa en su camino a las reuniones de noche. Después de oír atentamente los discursos de los dirigentes y las discusiones del grupo que analizaban la economía y la sociedad salvadoreña desde el punto de vista marxista y proponían como solución la reforma agraria, Roperón me acompañaba en el largo regreso a casa para continuar la conversación. Al parecer, yo necesitaba ser instruido intensamente porque era evidente que no entendía el vocabulario marxista usado en los discursos y discusiones. Al llegar a la casa en la 9ª calle Oriente número 20, permanecíamos afuera discutiendo parados en la acera donde preguntábamos, analizábamos y planificábamos. La luz amarillenta y raquítica despedida por el bombillo del poste de la esquina, al impactar contra la cara de Roperón, acentuaba sus agudas y cuadradas facciones. Nuestras voces profundas y altas reverberaban en los túneles formados por las calles angostas de la ciudad y sobre los techos de teja. No dejábamos dormir en paz a muchos de nuestros vecinos. Algunos de ellos, simpatizantes de Duarte, escuchaban con mucha atención nuestras disertaciones nocturnas. Otros, tal vez espías del gobierno, lo hacían con consternación y se preguntaban por qué diablos nos tardábamos tanto por despedirnos. En fin, los restantes, de cierto se enfadaban, nos maldecían por mantenerlos despiertos con nuestros vozarrones y se preguntaban por qué diablos nos tardábamos tanto para despedirnos. Roperón se largaba después de medianoche, generalmente un poco frustrado por mis argumentos resistentes al marxismo. Como un nuevo desconocido miembro del equipo dirigente de estudiantes, todavía mantenía mis posiciones conservadoras de seminarista. El grupo, especialmente su líder, Chepe Cacho, me veía con mucha sospecha, cuestionaba mis motivaciones y se quería asegurar que no iba a actuar como un llanero solitario, inorgánico, ellos decían,
Y a pesar de todo esto, no fui vetado por el que después supe era el partido del Movimiento Nacional Revolucionario. El comunismo de la respuesta, tío Chepe de Guatemala aseveró interrumpiéndome. Luego continuó diciendo, tengo todas las respuestas de los problemas de esta tierra en una religión a la que me acabo de convertir. Déjame que te lea lo que la verdadera Biblia dice de la política en este mundo. Yo sé que tú conoces la Biblia, pero apuesto a que no te enseñaron cómo leerla o interpretarla de la manera correcta en ese seminario. Los testigos de Jehová me han enseñado cómo hacerlo. Lo miré con asombro. Nunca había oído hablar de esa tal religión. Esa noche mi historia fue interrumpida bruscamente por él, quien había escuchado con impaciencia y no se aguantaba por dar su discurso religioso. Terminamos esa noche oyendo sus lecturas e interpretaciones largas del Antiguo Testamento que yo no había leído detenidamente y menos aún entendido teológicamente. Nada de lo que él leyó en voz alta o dijo entró en la cabeza llena de muchas otras cosas más apremiantes en esos momentos. Pero escuché su largo sermón lleno de palabrería y párrafos bíblicos largos, respetuosamente. En Hebreos 4:3, la Biblia dice, taratatatata. En Samuel 8:10, la Biblia dice, taratatatata. Nos leía y leía y leía. Mientras tanto yo desesperaba pensando solamente cómo podría cruzar la frontera entre Guatemala y México, desapercibido sin los $100. Los ojos de tío Chepe esta vez eran diferentes. No mostraban aquella disposición que me encantaba cuando yo estaba más joven. Llegué a conocerlo mejor durante unas vacaciones del seminario menor que pasé en Guatemala, en las que me convertí en su ayudante cuando recorría la ciudad distribuyendo medicinas de la compañía Sterling Products International. Él manejaba una camioneta con un letrero a cada lado que decía, mejor, mejora, mejorar. Durante los fines de semana él hacía excursiones fuera de la ciudad en la camioneta, escoltando por las montañas a ciclistas que la compañía patrocinaba en las carreras. Conocí varios de sus amigos en esos viajes, escuché las conversaciones que sostenían en las fiestas, donde hubo mucho licor y mujeres después de las carreras, cosa que me llevó al confesionario frecuentemente. Tío Chepe, antes de ser testigo de Jehová, era un hombre jocoso, imitador y bromista. Las mujeres lo adoraban. En esas vacaciones, me acuerdo, también me convertí en niñero y protector de facto de sus hijas, mis primas, Sonia y Sandra, de 15 y 13 años, a quienes les encantaba pasar tiempo conmigo. Yo representaba una excusa para liberarse de la mano fuerte de su padre. Yo era un primo, casi hermano, en su casa. Las emocionaba. Una tarde nos dejaron solos. Sandra me enseñó algunos pasos de tango, cómo hacer el 8. Después de ese instante por las tardes, antes que tía Estelita regresara del mercado a preparar la cena, Sandra prendía el tocadiscos, lo ponía en alto volumen. Sonia se acercaba y las dos bailaban tango conmigo hasta que ya no podíamos más. Durante las pausas, yo les enseñaba canciones del seminario. Ellas siempre se acuerdan, ahora cuando hablo con ellas, del do, re, mi, do, mi, fa, mi, re, fa. Una canción adaptada por el padre Chus del musical de Broadway llamado The Sound of Music, que nos encantaba cantar en el seminario. Esta noche era diferente. Percibí que una fuerza desconocida se había apoderado de tío Chepe. Una fuerza que lo hacía más conservador, autoritario, dogmático, dictatorial, erudito y santurrón. No bromeó acerca de mi acento salvadoreño como siempre lo hacía.
En lugar de ello, clavó sus ojos en los míos como un hombre poseído y me desafiaba a que le discutiera y arguyera sus puntos minuciosos de la doctrina bíblica, con una sed que se podía saciar únicamente cuando ya hubiera probado claramente en frente de mis primas lo equivocada que estaba la Iglesia Católica y lo absurdo que era que yo siguiera creyendo en ella. Él puso mi antecedente religioso por los suelos, sin cesar esa noche como si quisiera reafirmar su nueva fe. Eso me tomó por sorpresa. Estaba cara a cara con un individuo poseído y entendí en ese momento los efectos personales del fanatismo religioso. Una ceguera total hacia la verdadera realidad y un deseo creciente por imponerle a los demás su propio entendimiento estrecho del mundo. Tío Chepe de Guatemala, muchos años después, habría de abrir su propio salón del reino en California y llegar a ser uno de los sabios de la religión cuyos miembros pagarían para escuchar sus consejos religiosos. Entonces, ¿por qué tenés tantas ganas de irte al norte? Finalmente preguntó tío Chepe. Después de una larga pausa, mirándome a los ojos, entendió que yo estaba completamente exhausto y desinteresado en pelear con él acerca de religiones. Una batalla que se sabía por anticipado, yo no tenía ninguna chance de ganar. Pensándolo bien, vos te podés quedar aquí con nosotros hasta que pasen todas las bullas en El Salvador.